Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, porque me has dado ese hermoso privilegio, Señor, de compartir tu palabra, de poder llevar de ese alimento, Señor, que es tu palabra a cada uno de los corazones hoy acá, Señor. Oro para que en ellos haya esa disposición, Señor, de ser sorprendido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que en esta hermosa tarde seas tú siempre glorificándote, Señor. En tu nombre poderoso, amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de una historia que es bastante conocida. Y en ese mismo sentir, pues les pido que puedan tener un corazón expectante, un corazón que entiende que la palabra de Dios es nueva, es viva y se renueva. Y más allá de que de pronto hayas podido leer mucho esta historia o incluso leer un libro, ver una película, pues te mantengas a la expectativa de eso que Dios puede hablar a través de su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de Jonás, ese profeta que no es muy conocido precisamente por sus buenas acciones, ¿no? Y es bastante irónico porque su nombre, el nombre Jonás, significa paz. Y mientras leía esto decía, wow, o sea, desde su nacimiento su nombre ya tenía algo, ¿no? Un poder, una fuerza, un significado de paz, pero cuando leemos su libro vemos que no era precisamente un profeta muy pacificador. Vemos que más bien era controversial, rebelde, muy desobediente, y no solamente desobediente al hombre, sino desobediente directamente con Dios. Él tenía el privilegio de que Dios le hablara de una manera tan directa, pero vamos a leerlo en la palabra. Los versículos que vamos a trabajar hoy es el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 3. No sé si... Ajá. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El libro de Jonás, desde un punto de vista personal, me parece que nos enseña cada fibra del corazón de Jonás. O sea, cuando leo esto, veo que es como una carta abierta del corazón del profeta. Y vemos cómo este libro comienza con una orden directa de Dios, un llamamiento especial que no cabía la duda, no cabía la negociación, ni bueno, Señor, vamos a hacer esto, bueno, Señor, pero ya va. No, era levántate y ve. Pero cuando vemos en el versículo 3, en un vistazo rápido, la palabra dice que Jonás se levantó. Entonces de pronto hay como cierta media obediencia, porque la palabra de Dios decía levántate, y bueno, yo me levanté. Jonás se levantó con ímpetu. No vemos que Jonás titubeó un poco y dijo, bueno, Señor, pero estoy aquí haciendo tu trabajo. No, él se levantó. Pero ¿qué? Hay algo que decimos mucho nosotros, creo que acá en Venezuela es como un refrán, un decir que dice, Jonás obedeció de forma, mas no de fondo. ¿Por qué? Porque Jonás no se levantó y no utilizó ese mismo ímpetu, ese mismo llamado de parte de Dios para ir y hacer ese propósito, esa misión que le había encomendado, sino al contrario. Se levantó y huyó de la presencia de Jehová. Y les pongo un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Seguramente me van a entender un poco más los que son padres, aunque los que somos hijos también lo vamos a poder entender. Cuando papá o mamá, porque suele ser mamá la que nos dice, mira, anda y frega los platos. Pero resulta que no hicimos eso, sino que dijimos, bueno, agarro mis zapatos del colegio, me voy al baño y lo lavo. Lo dejo limpiecito, brillante. ¿Realmente estoy siendo obediente? Sabemos que no. Jonás yo podía decirle, poniéndome en el caso personal del ejemplo, yo pudiese haberle dicho a mi mamá, bueno, pero lavé, usé el jabón, fregué, usé agua, usé todo lo que en teoría iba a necesitar
para fregar los platos, pero lo que hice fue lavar los zapatos. Pero entonces yo tuve ese mismo ímpetu, me levanté como esa orden que decía mi mamá, pero al final no hice lo que realmente me había pedido. Y pues así pasaba en la vida de Jonás. Y es curioso porque esta desobediencia que tuvo Jonás con Dios lo alejó de su propósito por alrededor aproximadamente 9.000 kilómetros. Eso representa casi un cuarto de la circunferencia del planeta. Permiso. Wow, les confieso que tampoco hablo mucho. Entonces lo alejó por 9.000 kilómetros en una dirección totalmente opuesta. Jonás tenía un propósito, pero en su corazón lastimosamente, había un temor que era mayor que Dios en su corazón. Él temía, cuando leemos la palabra, vemos que Jonás se sentía confrontado por dos cosas. Primero, porque el pueblo de Nínive para él representaba una amenaza de muerte. Representaba ser torturado, sabía o presumía que al tocar Nínive, pues su vida ya iba a empezar a correr peligro. Pero cuando leemos un poco más la palabra, también vemos que Jonás tenía otro temor. ¿Y cuál era ese temor? Que tenía conocimiento de que Dios era un Dios de misericordia, era un Dios de amor. Y en el fondo le molestaba tanto pensar en tan siquiera la idea de que Dios pudiese perdonar también al pueblo de Nínive. Entonces, ese orgullo que había en su corazón no le permitía cumplir con el propósito de Dios. Y me gusta porque vemos que el corazón de Jonás, me atrevo a decir que era un corazón estrecho, era un corazón cerrado, porque el hecho de que la palabra nos enseña que él tenía el conocimiento de que Dios era un Dios de amor, era un Dios de misericordia, eso quiere decir que él había podido probar, había podido saborear de ese amor y esa misericordia, y podía entender que él no era merecedor de esa misericordia de parte de Dios, pero él no podía, su orgullo no le permitía pensar en la tan siquiera posibilidad de que Dios pudiese perdonar también a alguien que él tenía como enemigo. Y a medida que vamos leyendo este pasaje, vemos cómo hay una característica, por decirlo de esa manera, cuando Jonás empieza a tomar esa decisión de apartarse del propósito de Dios, y era que siempre iba en un camino hacia abajo, siempre iba descendiendo. La palabra dice que desde el lugar en donde él estaba, que tuvo el encuentro con Dios, dice que descendió a Job. Luego de ahí descendió a Tarsis. Luego de estar en el barco dice que desciende dentro del barco. Y luego que es echado al mar también desciende dentro de la ballena. Entonces, aquí también podemos ver un aprendizaje, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces en situaciones que podemos darnos cuenta o no, pues tomamos decisiones que nos alejan de Dios. Y aunque en el mundo sentimos que más bien estamos creciendo, porque yo de pronto pude alejarme de Dios por un trabajo y resulta que en ese trabajo, bueno, estoy ganando buen dinero, al tiempo me ascienden, al tiempo empiezo a ver como ese fruto y siento que en vez de estar descendiendo estoy ascendiendo, estoy creciendo, pero realmente esta parte de la historia nos enseña que cada vez que nos alejamos de Dios realmente estamos descendiendo, porque incluso lo vemos en la palabra que en vano trabaja el que construye una casa si no lo hace de la mano de Dios, si no lo hace con Dios. Entonces, por más que construyas y por más que Jonás puso su empeño, puso tiempo, puso fuerzas, puso dinero, puso de todo para alejarse de la voluntad de Dios, pues es un camino que lastimosamente siempre iba a ir en descendencia, que siempre iba a ir hacia abajo. Y es importante que entendamos que esa decisión
Jonás ya la había tomado en su corazón, porque aunque la palabra no nos es específica, ¿no? No nos es específica, no nos menciona de pronto que Jonás haya pensado en la mitad del camino o algo, arrepentirse y volverse o algo, no lo detalla como tal. Vemos que en su corazón ya había una firmeza al punto tal que descender a la barca y que el Señor enviara fuertes vientos y poder estar tan dormido como para que unos pescadores vayan y lo despierten, pues eso nos enseña el nivel de adormecimiento espiritual que había en él. Porque es muy, muy difícil estar dentro del mar, debajo de un arca y estar dormido. Eso nos muestra el nivel de descendencia, a lo bajo que había caído lastimosamente Jonás. Y un poco en el contexto de esta palabra, pues mi intención realmente no es señalarte ni decirte, hey, mira, estás huyendo, ni nada. No, realmente desde que, bueno, supe que iba a tener la oportunidad de compartir con ustedes, me puse a pensar en qué podía hablar, ¿no? Y al final llegué y dije, bueno, creo que lo que puedo enseñar es mucho de las cosas que he vivido a pesar de mi corta edad. Y te puedo confesar, te puedo ser honesto, que desde que empecé a ver el movimiento de la iglesia, de que el pastor Marco empezó a hablar con los líderes y luego veo que se sube Elías y se sube Tillero, y el pastor todavía no había hablado conmigo. Pero en mi cabeza había, igual que Jonás, esa posibilidad, ¿no?, de llegar a estar acá. Y en mi corazón lo primero que se me vino fue, ¿y Tarsis? ¿No? ¿Qué tan lejos queda Tarsis? Porque el miedo, no necesariamente nos alejamos de Dios por ser rebeldes, porque queramos ir en contra de Él. A veces es temor, es miedo a esa intimidad, a esa relación, a eso que Dios demanda de nosotros, que no nos podemos sentir capaces, que no nos sentimos tan dignos como para que Dios se fije en mí, como para que Dios pueda utilizarme. Y eso vino a mi corazón. Entonces, quiero decirte en primer lugar que el mensaje no es para señalarte, sino es para decirte que esto primero trabajó en mi corazón y es parte de lo que quiero compartir con ustedes. ¿Y qué me interesa que podamos aprender hoy? Que Tarsis ya no es un espacio, no es un espacio geográfico en un mapa, no es una ciudad en medio del planeta. Hoy Tarsis puede ser incluso una condición de nuestro corazón, ¿sí? Hoy esos 9.000 kilómetros de distancia que para Jonás representaron seguramente muchos días de travesía, pues hoy para nosotros Tarsis puede estar al alcance de la silla en la que está sentada. Recuerdo cuando en mis comienzos en la iglesia llegué y fue muy rápido en esa parte de empezar a servir, estaba en ese primer amor y me decía, bueno, vamos a servir, vamos. Entré en el Ministerio de Iglesia de Niños y luego en apoyo con los ministerios que nos pedían apoyos y bueno, era el entusiasmo, era esa fuerza, como les digo, de ese primer amor, que llegó un punto en el que en mi vida había perdido la esencia de lo que realmente era la intimidad con Dios y la confundí y la base de mi relación con Dios pasó a ser el servicio, no pasó a ser una intimidad genuina como la de un padre y un hijo. Y reflexionando en esto me di cuenta que en ese entonces de alguna manera estaba en Tarsis incluso viniendo acá a la iglesia, pues no me daba cuenta que lo que realmente era importante, que era esa relación con el Señor, esa comunión, pues realmente estaba muy lejos. Y como te digo, no es necesariamente un acto de rebeldía. A veces no nos podemos dar cuenta y nuestro corazón pues se encuentra lejos de la presencia del Señor, pero más adelante vamos a ver cómo el Señor es tan lleno de misericordia y lleno de amor.
Entonces, la huida de Jonás nos debe confrontar, nos debe llevar a reflexionar un poco, a no sentirnos a veces tan seguros del lugar en el que estamos, sino que podamos ver dónde estamos realmente. Porque una de las cosas por las que le doy gracias a Dios es porque nuestra salvación no depende de Jonás, ¿verdad que sí? Porque gracias a Dios no depende de él. La segunda es porque tampoco depende de nosotros. Pero la tercera por la que sí le doy infinitas gracias es porque depende de la obediencia de Jesús. Y Jesús fue plenamente obediente. En Él realmente está esa esperanza. Y me preguntaba si ese acto de obediencia fue tan grande, fue tan lleno de amor, porque a veces seguimos desviándonos del camino, seguimos buscando esa tarsis en la cual irnos, huir, escondernos a veces de la presencia de Dios por miedo, temor, por apatía, incluso en algunos casos también por la misma rebeldía. Y como les mencionaba al principio, Tarsis ya no es ese lugar físico, sino que hoy es una condición del corazón en la que el estado de miedo, el estado de temor, nos hace huir de esa intimidad con el Dios que nos ha llamado, porque es importante que sepas esto. Así como Dios tuvo ese llamado directo con Jonás, pues Dios también te llama todos los días. Dios te llama a su amor, a sus brazos, a su misericordia, a su gracia. Y es un acto de decisión que tomamos todos los días. Eso lo aprendía del pastor Johnny en su momento, que él decía que amar es una decisión de todos los días, no es una emoción simplemente del momento. Y igualmente pasa con Dios. A Dios tenemos que decidir amarlos todos los días, tenemos que decidir buscarle todos los días, porque distracciones y ataques también hay todos los días. Entonces, ese ímpetu de darle vuelta a ese miedo y más bien levantarnos, ¿sí? Como hizo Jonás, pero realmente con un sentido de obediencia, con un sentido de ser igual como Jesús lo hizo, que Jesús fue obediente, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo de Efesios. Para Jonás representaba un reto, porque vemos que incluso Nínive la menciona como una gran ciudad, y muchas veces estamos delante de muchas cosas que suelen ser también una gran ciudad para nosotros. Las solemos ver como muy altas, muy grandes, y decimos, wow, no soy capaz de solventar eso. Y voy a mencionarte 4 cosas a las que Dios puede estar llamándote, pero que de pronto puedan ser muy grandes, muy gigantescas para ti. Y una de esas puede ser la paciencia. Dios te puede estar llamando de pronto a ser paciente con un cónyuge, a ser paciente con tu hijo, a ser paciente con un compañero de trabajo, o a ser paciente con un jefe en el trabajo que de pronto pues es irritable para ti. Pero nuestra carne suele a veces gritarnos que es imposible. A veces nos pensamos que es imposible ser paciente cuando tenemos personas que nos liman, ¿no? Pero de pronto ese puede ser tu Nínive, o de pronto puede ser el perdón. Y Dios te esté llamando a perdonar una ofensa, a perdonar una herida que te haya marcado en tu infancia, una traición. Tu Nínive también puede ser la intimidad con Dios, porque si hay algo bastante difícil es cuidar esa relación con Dios, porque son tantas las cosas que hoy nos atacan por medio del teléfono, de la televisión, de lo que escuchamos, de lo que vemos, que nos roban ese gozo y esa paz. Y de pronto tu Nínive, tu gran ciudad, puede hacer esa intimidad con Dios, ese tiempo de calidad de oración que de pronto se dispersa porque cuando decidiste sentarte a orar, pues resulta que sonó el teléfono,
o resulta que pensaste que ya tenías que hacer la cena para el desayuno de mañana o el almuerzo, porque ya sea que trabajes en un horario de oficina. Entonces hay muchas situaciones que, que atacan esa intimidad con Dios. Entonces, y hay algo importante con esta parte de la intimidad que me gustó mucho, que la intimidad nos lleva a exponernos a Dios. Y a veces a eso también le tenemos miedo, a poder presentarnos delante de Dios tal y como somos. Y esa exposición solemos huirle también, solemos poder, no nos sentimos capaces de decirle, oye Dios, mira, se me hace difícil de pronto, no sé, luchar con la pornografía, se me hace difícil luchar con las drogas, luchar con las malas palabras, luchar con los chismes, y mostrarnos y ser sinceros delante de Dios. Y tu Nínive también puede ser el servicio. Ese ministerio al que Dios te ha llamado, a dar ese paso de fe en servirle, en pensar que no puedes ser capaz, en pensar que no tienes las herramientas, los dones, la capacidad para servirle a Dios, pues ese también puede ser una gran ciudad para nosotros y llevarnos a 9.000 kilómetros lejos de nuestro propósito. Y cuando nos sentimos así tan incapaces, pues lastimosamente la respuesta natural que tenemos como seres humanos es la huida. A veces es más fácil huir que afrontar las cosas, que pararnos delante de ese gigante como hizo David, ¿no? Siendo tan pequeño y ese Goliat enorme, amenazador, que días tras días, tras semanas estaba pidiendo un luchador, y David ahí chiquito dijo, bueno, yo voy porque voy en el nombre de mi Padre. Y eso creo que es importante que podamos meditar, que podamos reflexionar en eso. En Jonás 1:4 vemos algo muy impactante, porque siempre que lo leía, no lo lograba ver de la manera en la que la estoy viendo ahora. Y es donde menciona que Dios hizo levantar una tormenta. Y normalmente esto suele parecer a simple vista un castigo de Dios. Parece ser a simple vista un juicio de Dios hacia Jonás, porque no le escuchó, porque fue desobediente, porque fue rebelde. Pero luego me doy cuenta que realmente esa tormenta tenía un propósito, pero era un propósito lleno por completo de la gracia y del amor de Dios. Porque si me quedo hasta ahí, pues vemos solamente la tormenta, pero más allá de la tormenta ya había preparada una ballena que era la que lo iba a hacer regresar otra vez a casa, lo iba a volver a hacer regresar de vuelta a la misión. Y, ya, un segundito. Y en esta parte quiero contarte una anécdota personal, en la que, bueno, sí, atravesé cierta tormenta, ¿no? Recuerdo cuando con mi esposa tomamos la decisión de tener un bebé, que hoy, bueno, es nuestra princesa Milena, que está ahí. Pero en lo que nosotros tomamos la decisión, pues todo era muy emocionante, muy algarabía y eso, bueno, sí, vamos, es el tiempo, es la hora. Y bueno, llegó el examen positivo. Y desde que nosotros nos casamos, bueno, las situaciones, por supuesto, suben, bajan, vienen. Entonces, situación país. Entonces, nosotros, bueno, al menos desde el punto de vista personal, pude presenciar cómo Dios obraba de una manera milagrosa, hablando acerca de la provisión de la comida. Nosotros llegábamos a un punto en el que de pronto ya solamente quedaban los huevitos del desayuno de mañana, el día siguiente, y de alguna manera u otra, pues Dios obraba, y entonces ya de alguna manera mi corazón estaba sanado, vamos a decirlo así, con respecto a ese tema. Pero había algo que llega cuando llega el examen positivo y viene como ese balde de agua fría,
que yo empecé a tener una lucha interna con cómo iba a cuidar a mi hija. O sea, cómo yo iba a defenderla, a cuidar de su salud, a cuidar de su vida, de su corazón, de su mente. Y yo veía mis manos y pues no veía muchas posibilidades, no veía mucha luz. ¿Y esto por qué? Porque de pronto Dios en nuestra vida ha obrado también ese milagro y esa provisión de salud, pero de una manera en la que de pronto a los ojos míos pues no la podía notar de la misma manera en la que notaba la provisión de la comida. Y llegó un día, te puedo confesar que luchaba mucho con eso, tenía mucho temor, mucho miedo. Llegó un día en el que esa tormenta pues llegó a nuestra vida y tuvimos un accidente en el que pues nos íbamos a caer por un tanque, ella estando embarazada como de casi 8 meses. Y te confieso algo, yo preocupado por cómo con mis manos iba a proteger a mi hija, y te puedo decir que incluso el que pisó la tapa del tanque para caernos fui yo. O sea, te podrás imaginar un poco esa tormenta que se iba a ver bastante, que como que no iba a terminar. Y en eso Dios tenía preparado mi ballena a través de mi esposa. No te estoy comparando con una ballena. Sí, no hay que aclararlo porque hay que dormir en la cama hoy, ¿no? Pero sí, tenía preparada mi ballena con mi esposa porque puso un versículo en ella de que no descansa el que te guarda. Y ese versículo cayó como un abrazo súper cálido, un abrazo donde realmente sentí que Dios me estaba enseñando, que Dios había puesto esa tormenta ahí para responderme. Pero Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que a veces las tormentas que Dios pone en nuestra vida no solamente son para corregir una postura, una desobediencia, sino también a veces para romper estructuras que tenemos fuertes en nuestro corazón. Y aprendí que esa piedra que había en mi corazón era tan fuerte que Dios tenía que usar algo de la misma magnitud para poder enseñarme y decirme que antes que mi hija, primero era su hija. Y ahí entendí que las tormentas de Dios pues no son más que el escenario perfecto para que la gracia de Dios llegue a nuestra vida, para que ese amor con el cual Dios nos ha amado, pues normalmente comienzan a veces, y muy doloroso decirlo, comienzan con una tormenta. Y hay algo que quiero también enseñarte o decírtelo, y espero que lo atesores en tu corazón, es que esa ballena nunca va a subir al arca. Somos nosotros los que debemos saltar de esa arca y de ese barco. Entonces, para cerrar un poco, quiero darte tres mensajes, y es que si estás en descenso, pues dejes de pagar ese pasaje, porque la primera acción que nosotros debemos tener al recibir ese amor de Dios es rendirnos por completo a Él, es reconocer. Te invito a reflexionar, a pensar si hay un Tarsis en tu vida, si hay un Tarsis en tu corazón que te pueda estar alejando de la presencia y no te permite, como en ese momento en el que yo veía que esto era posible, no te permite gozarte, no te permite sentirte amado, sentirte un instrumento valioso en las manos de Dios.
Normalmente el mundo nos enseña que rendirnos es un acto de debilidad, pero realmente cuando nos rendimos a Dios creo que es uno de los mayores actos de valentía que podemos nosotros hacer como hijos de Dios. Lo segundo que te quiero comentar es que el propósito de Dios siempre va a ser mayor que tu miedo. Jesús no murió en vano, déjame decírtelo. Jesús está empecinado contigo, está obsesionado contigo, y no importa cuál sea la distancia en la que te encuentres, ya sea 9.000 kilómetros, ya sea un paso de su propósito o ya sea incluso en su propósito, pues es importante que sepas que no importa el miedo, es natural sentir miedo. Créeme que me cuesta mucho estar aquí ahorita y ya, no sé, habrán pasado 15 minutos y aún el nervio, el asombro no se va, pero el propósito es mayor. Y como te digo, van a venir esos fuertes vientos de vez en cuando, pero son necesarios, son sin duda, te puedo decir que es esa muestra de amor. Es esa muestra de amor de que el Dios, creador de los cielos y la tierra, se preocupa por ti, de que Él tiene un plan para ti y que hará y levantará y permitirá cualquier tormenta en tu vida, pero no para hundirte, no para dejarte en el mar, sino para volverte a traer de vuelta a casa, a traer de vuelta a su intimidad, a su amor, a su gracia, a su misericordia y por supuesto de vuelta a la misión. Así que en ese sentido, Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche preciosa. Señor, gracias por permitirme hablar acerca de tu palabra, Señor. Gracias porque fue tu Espíritu Santo, Señor, lo creo fielmente, Señor, hablando a través de mi corazón, Señor, esta palabra que haya sido de aliento, Señor, haya sido de edificación, Padre, para cada uno de los corazones acá presentes, Señor. Y ahora que nos vamos a casa, Señor, bendigo sus vidas, que seas tú abriendo los caminos, que seas tú, Señor, también poniendo ese descanso para que lo que queda de semana, Señor, la podamos afrontar con ese ímpetu, Señor, con esa fuerza en la que nos dice que nos levantemos y que vayamos y corramos hacia tu propósito, Señor, pues que podamos salir de acá renovados, Señor, confiando en que es tu poder, es tu amor y es tu gracia, Padre. Gracias por cada tormenta que has permitido en nuestra vida, porque no es más que una muestra de ese amor, Señor. Una muestra de ese amor que ni siquiera esperó el arrepentimiento de nosotros, sino que fue a esa cruz, Padre. Fue a esa cruz por amor, por obediencia, Padre. Así que en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, te damos gloria y honra, Señor. Amén.